Bueno, buenas tardes, si a esta hora ya, buenas tardes a todos. Voy a hacer, atendiendo a que parte del público nos sigue por internet, voy a hacer la presentación directamente en castellano. Y en primer lugar, quiero agradecer a l'Associació d'Arxivers y Bibliotecaris de las Illes Balears la invitación a hacer esta presentación relativa al nuevo mundo en el que nos encontramos, que es el mundo de los fondos Next Generation y de esta oportunidad que se presenta ante nosotros para poder obtener fondos que nos permitan ver o alcanzar los objetivos de digitalización que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. En primer lugar, para poder entrar a la explicación, tendríamos que poner un poco en contexto jurídico o en contexto legal, que no es una voluntad o que los archivos tengan que avanzar, es lo que dice la ley. Y no es que lo diga la ley de procedimiento, la ley 39 de 2015, que tengo aquí puesta en la diapositiva, en el artículo 70, que los expedientes tendrán formato electrónico. Es que de esto habla la legislación desde los años 80. El Real Decreto Legislativo del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Ayuntamientos, en el año 86, ya establecía literalmente que siempre que sea posible se mecanizarán o informatizarán los trabajos. No es una novedad legislativa, pero sí que es un paso adelante muy importante. Esta obligación a que los expedientes tengan un formato electrónico y además con toda la integración de esas obligaciones en materia de cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad para que los expedientes puedan circular entre administraciones y cumplir con las obligaciones que nos da la ley de que el ciudadano no tiene que venir a buscar o aportar una documentación que ha sido generada por la propia administración, o los esquemas del Esquema Nacional de Seguridad y toda la problemática de protección de datos que también se ha ido hablando a lo largo de la semana. Además, la norma también avanza hacia la obligatoriedad de integrar en los archivos electrónicos los documentos físicos en papel existentes. Y de hecho, en la transitoria primera, exige que los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de la ley, se digitalicen. Y hay que tener en cuenta que digitalizar no es escanear, digitalizar es hacer todo el procedimiento para que ese documento cumpla con el Esquema Nacional de Seguridad, con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, las copias auténticas que se hablaba en una ponencia anterior. Es decir, es un ámbito mucho más ambicioso que el escanear, que venga una máquina y nos lo ponga todo, sino que luego esos expedientes tienen que cumplir con unas condiciones legales. Pues este es el escenario en el que nos encontramos y no es insisto, no es un escenario nuevo, es un escenario que surge ya en los años 80 en España. Entonces, ahora, deprisa y corriendo, tenemos que ir a volvernos electrónicos y a transformar la administración. No es así, es un proceso paulatino, que es cierto que en el ámbito estatal han tardado 20 años en hacer y ahora pretenden que nosotros hagamos en 2 o 3 años. También hay que ser realistas. Pues una vez introducido este marco legal, igual os preguntáis, ¿qué hacen aquí los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué pintan en los fondos Next Generation o en la ponencia? Pues tiene una importancia muy significativa y que es importante que cojamos la visión de cómo van esas líneas de ayuda y cómo van la orientación política o la orientación de cómo debemos gestionar hacia mañana. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que surgen con la Agenda 2030 de la ONU, lo que buscan es un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esto suena muy bonito, pero tiene una consecuencia muy importante, que es que implica un instrumento de planificación de hacia dónde queremos ir. Y este instrumento de planificación indica qué pasos debemos dar para la evolución de la sociedad y conseguir alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, con 169 metas, que son hitos concretos que desarrollar. Algunos son
fantásticos como puede ser el fin de la pobreza o el hambre cero. Pero en el ámbito de la administración o en el ámbito de la digitalización que nos movemos, hay dos objetivos que están vinculados a nuestra acción. Por un lado, el objetivo 11, que es el de conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Que igual os estáis preguntando qué tiene que ver esto con nosotros. Pues entre sus metas, entre los hitos que hay que conseguir, está el redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. En consecuencia, dentro del objetivo 11, pues hay una línea de acción o un objetivo que es el patrimonio cultural que los archivos custodian de manera muy significativa. Porque en la anterior ponencia se hablaba del archivo del futuro, pero en la realidad yo pienso que todavía tendrán que mantener los archiveros, porque los documentos del siglo XVI un informático no los sabe manejar. Y en el archivo, por mucho que vayamos hacia un archivo digital o un archivo híbrido en estos momentos, seguirán custodiándose documentos del siglo XVI, XVII y XVIII. No habrá documentos del siglo XXI porque estarán ya electrónicos, pero los documentos antiguos se tendrán que seguir custodiando. Lo veremos cómo se hace, porque claro, un ayuntamiento no tiene el archivo de Indias o el archivo central para enviar ese documento histórico. Entonces veremos cómo evoluciona o si acaban todos los documentos aquí en el archivo del Reino de Mallorca. Pero sí que hay unas funciones vinculadas al desarrollo sostenible en la salvaguarda del patrimonio cultural. El segundo objetivo, que es el más vinculado con nuestra función, pues el de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En este aspecto es donde hay las dos metas que sí que están claramente vinculadas con las ayudas de los fondos Next Generation, que es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, que es la meta 5, y la meta 10, que es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, es la búsqueda de la transparencia, que también se ha ido introduciendo a lo largo de la mañana, y en segundo lugar, la lucha contra el fraude. Y como vamos a ver más tarde, uno de los ejes de las ayudas de Next Generation es la lucha contra el fraude y nos obligará a tomar medidas al ayuntamiento en el momento que nos den una ayuda de estos fondos. Por lo que se tiene que ser muy consciente que en el momento en que se vaya a optar a estas ayudas, hay un trabajo en paralelo que escapa al departamento de archivo o incluso al departamento del que dependa biblioteca o del que dependa el archivo, porque implicarán medidas que deberán tomar desde intervención o desde el propio pleno del ayuntamiento. Pues bien, con esto, ¿qué tiene que ver con los fondos Next Generation? Pues el origen de los fondos Next Generation están en los propios objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, como vamos a ver a continuación, los fondos se orientan a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. En consecuencia, vamos a ver cómo el Estado, cuando ha desarrollado su plan de resiliencia, pues los ha ido encajando. Pues en primer lugar, podemos hablar de qué son los fondos Next Generation, que son un instrumento temporal de recuperación que ha dictado o que ha puesto en marcha la Unión Europea, dotado con más de 800.000 millones de euros, que se dice rápido, es decir, la cantidad de dinero que mueve, y para conseguir contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia del coronavirus, pero van más allá porque pretenden cambiar la sociedad. De hecho, la propia Unión Europea habla de que la sociedad posterior a la COVID, o la Europa posterior a la COVID, será más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros. Hay que entender resiliencia como la capacidad de adaptarte o superar cambios traumáticos, es decir, la capacidad que tienes de volver a tu sitio después de una muerte traumática de un familiar o de cualquier situación. Pues ahora ya se empieza a hablar de que las sociedades tienen que ser capaces de recuperarse del golpe que les da y avanzar. A partir de estos fondos Next Generation se crearon los mecanismos de recuperación y resiliencia, que es el elemento a través del cual la Unión Europea pues traslada los fondos. En concreto son 723.800 millones de euros los que se destinan a este mecanismo, que con el objetivo, que hemos visto antes, de mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus. Y para ello, pues haremos unas sociedades más
sostenibles, más resiliencias. Otro aspecto que iremos viendo, la sostenibilidad. Cuando presentemos el proyecto deberemos justificar que no dañamos al medio ambiente con el proyecto para optar a fondos que estén financiados desde Next Generation. Tendremos que justificar en base a la normativa que el proyecto que presentamos no provoca daños al medio ambiente. ¿Y cómo se articula esto? Pues cada Estado tiene que aprobar su plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es donde se van a crear las líneas de trabajo con las cuales se financiarán las distintas convocatorias o ayudas que se otorguen. En el caso, ya entrando al plan de recuperación español, el plan se articula a través de 4 ejes transversales que inspiran la actuación que tiene que realizar la Administración para transformar el conjunto de la economía, que son transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Como podéis ver, aquí combinamos desde componentes tecnológicos hasta componentes de carácter social, como puede ser la consecución de la igualdad de género. Y aquí está la dificultad, porque estos ejes informan a lo que son las 10 palancas del proyecto. Las 10 palancas son políticas que se consideran que tienen la capacidad de arrastre para activar el empleo y para desarrollar estas actividades. Las 10 palancas son la agenda urbana y rural, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética justa e inclusiva, la palanca que es la que nos afecta a nosotros, que es la 4, una administración para el siglo XXI, la modernización y la digitalización del tejido industrial y las pequeñas y medianas empresas, un pacto por la ciencia y la innovación, educación y conocimiento. Como podéis ver, hay un poco de todo. Incluso se incorpora la modernización del sistema fiscal, porque estos planes luego se tienen que financiar de algún modo y hay el debate sobre la sostenibilidad de los propios planes. Pues bien, estas 10 palancas se desarrollan en 30 componentes, que son los proyectos concretos a través de los cuales se hace la inversión. En nuestro caso, pues será el componente 11, que es de la palanca 4, que es la modernización de las administraciones públicas. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y por qué cuento todo esto? Porque para poder presentar el proyecto deberás justificar que la inversión que vas a cometer está vinculado con esas palancas y con esos procedimientos. Entonces, tú, cuando presentes un proyecto de digitalización o de transformación digital del ayuntamiento, deberás justificar cómo ese proyecto ayuda a superar la crisis del COVID y ayuda a que tengamos una administración más transparente o a una sociedad con más igualdad entre las personas. Y es importante porque esto es el cambio de mentalidad que debemos tener a la hora de preparar los proyectos, que son proyectos que buscan un resultado que no es tener el archivo digitalizado, sino una mejora de la sociedad y de la administración. En la misma línea, pues se han lanzado lo que son los proyectos estratégicos para la recuperación, que son grandes ejes económicos de desarrollo, que a nosotros no nos afectan, en nuestro caso, porque es el desarrollo del vehículo agrícola, eléctrico, el agroalimentario, economía circular, otro concepto que ahora veremos unas cuantas veces. Entonces, son los aspectos que tendremos que ir desarrollando para justificar que nos merecemos la ayuda. Y bien, ya ahora ya entramos en lo que sería propiamente el proyecto. En primer lugar, lo que debemos tener en cuenta es que la documentación que vamos a tener que presentar, junto con las típicas declaraciones de quién es el alcalde, etcétera, se compone de una memoria técnica de extensión considerable. Nosotros ahora, una que ya hemos presentado, se iba a 40 páginas. Y esas 40 páginas no es de que voy a digitalizar esos archivos, sino lo que tendrás que hacer es identificar en la memoria el proyecto que tienes, cómo se vincula a la línea estratégica correspondiente del plan. Entonces, en los guiones que te da el Ministerio cuando lanza la convocatoria, te dice, pues, justifica cómo tu proyecto de digitalización del archivo municipal está vinculado a esta línea estratégica. Con una detección, con un DAFO, con una detección previa del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, que también te lo piden en varias de las convocatorias. Además, estos objetivos tienen que estar alineados con estos motores, con estas palancas que veíamos y con esos objetivos de desarrollo sostenible.
Entonces, hay que pensar un poco, cuando preparamos las convocatorias del Consejo, de las subvenciones de archivos y todo esto, ya lo tenemos por más. Es decir, ya sabemos lo que hay que presentar, ya sabemos que cuando vengan con el cartel y llegue el mueble nos tenemos que hacer la foto, etcétera. Pues aquí es un cambio un poco de mentalidad, porque aquí el objetivo no es tener el archivo digitalizado o una ayuda para el mantenimiento del archivo, es superar la crisis del COVID. Estamos hablando de cosas distintas y entonces el ministerio que va a revisar las ayudas te busca otros mecanismos u otros sistemas para controlar que efectivamente consigues este objetivo. Por lo que es muy importante tener en cuenta cuando se hace la memoria estos aspectos, cómo se alinean con los objetivos de la convocatoria. Además, tenemos que definir qué pretendemos con el proyecto y qué hitos, es decir, qué marcas vamos a utilizar para comprobar que efectivamente se está cumpliendo con el objetivo pretendido. Además, debemos cuantificar pues, el coste del proyecto, la distribución anual, cómo se va a planificar y todo tiene que encajar, obviamente, con los planes y con la distribución económica que haya hecho el Ministerio en cada una de las convocatorias. También te exigen un plan con un cronograma completo desglosado de cómo lo vas a hacer, consolidación económica, etcétera. Y cómo se va a controlar este proyecto, porque la siguiente fase que veremos después es que no solo es presentar el proyecto, sino que hay que comprobar que efectivamente se cumple no el proyecto, sino los objetivos que se han marcado con el proyecto. Es decir, porque si tú dirás que digitalizamos para ser más transparentes y para poner a disposición de la ciudadanía los archivos en Internet. No te pedirán que estén digitalizados, te pedirán si están en Internet los archivos. Y el sistema que se está articulando, como veremos después, de control, es un sistema automatizado. Ahora lo veremos también brevemente. Y, por supuesto, también medidas de información de cómo vamos a publicitar el proyecto, cómo lo vamos a gestionar y luego, a partir de esto, sí que hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. El proyecto, como podéis ver, tiene cierta complejidad. Al ser un proyecto de cierta complejidad, no podéis esperar a que salga la convocatoria para tenerlo definido. Por cuanto, cuando salga la convocatoria no vais a tener tiempo para presentarlo. Es decir, los plazos que se están manejando para la presentación de los proyectos están oscilando entre 1 y 2 meses. Y tened en cuenta que entre que os enteráis de que ha salido la convocatoria, habláis con vuestro concejal, preparáis el proyecto, pedís presupuesto para saber de qué cantidades estáis hablando en función de la convocatoria, pues os pasa el tiempo. Y se tienen que hacer unas memorias con cierto detalle, por lo que es necesario que ya hagáis un trabajo previo de qué tipo de ayudas o qué tipo de convocatoria queréis utilizar. Y la documentación, os digo, es de cierta complejidad, pero bueno, también siempre queda la opción de contratar fuera que os hagan el proyecto. Esto es una alternativa que también se puede tener en cuenta. Junto con ello, importante, se obliga a la Administración a asumir una serie de compromisos en materia de transparencia, en materia de cumplimiento normativo o en materias medioambientales, que ahora iremos viendo en los pasos posteriores que se tienen que llevar a cabo. Como os comentaba, sobre el plazo sobre la presentación de los proyectos, en primer lugar, el plazo suele ser corto, 1 o 2 meses, en función de la convocatoria. Y hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones será en concurrencia competitiva, por lo que el Ministerio puntuará los proyectos y dará la subvención a aquellos que sean mejores. También están haciendo convocatorias con subvenciones nominativas, es decir, asignando una cantidad fija a cada municipio o a cada entidad. En este caso, con presentar el proyecto y que te lo acepten sería suficiente. Además, habrá que ir con mucho cuidado con aspectos como, por ejemplo, la incorporación de los logotipos como tocan. Nosotros, por ejemplo, en la convocatoria nos pusieron como que no nos la daban porque no habíamos incorporado los logotipos de todas las administraciones públicas intervinientes en la documentación y tuvimos que volver a presentar en mitad de fiestas, para no perder la costumbre, en mitad de Navidades, los logotipos, los documentos otra vez con todos los logotipos que había. Entonces, hay que ir con cuidado. Y también hay que ir con muchísimo cuidado con los medios electrónicos. Las presentaciones se están haciendo todas por medio de aplicaciones informáticas o de registros electrónicos. En consecuencia, tenéis que tener bien operativo el ordenador del alcalde o de quien tenga que firmar la convocatoria, con los permisos adecuados para poder acceder, con los sistemas compatibles
informáticos en el sentido de que unos te piden un documento en formato CHADES, otros te piden el formato PDF. No lo dejéis para el último momento. El lunes pasado mismo, que finalizaba un plazo de una convocatoria a las 3 de la tarde, a las 2 se colgó el sistema. Y de hecho tuvieron que, a nosotros se nos colgó, fuimos 6 personas a intentar firmar con nuestros certificados electrónicos la convocatoria y nadie consiguió firmar la convocatoria. Lo presentamos por el registro general y Yaburón y al día siguiente nos estaban llamando que se había saltado el sistema y que abrían una ventana de 1 hora para que se pudiesen presentar las instancias. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos problemas porque el Estado ha hecho una migración de los sistemas de Autentica y Notifica a la plataforma Aura. Entonces nos estamos encontrando que mucha gente tiene problemas para firmar la documentación por cuanto no está dado de alta en Aura. Por lo que en el momento que planifiquéis la presentación de las instancias, conviene tener comprobado que el sistema funciona. Porque normalmente el proyecto nos llevará, si tenemos 2 meses, aprobaremos o cerraremos el proyecto el día 58 y iremos el día 60 a presentar la instancia. Es cuando el ordenador no tiene el Java que toca, no tiene algún problema y eso puede implicar perder la subvención. Por lo que es necesario tener un poco de control y de previsión y hacer las revisiones previas al sistema informático, sobre todo de las personas que tengan que acabar presentando la documentación o generar la documentación en los formatos de archivo compatibles para la presentación. Entonces yo os recomendaría que entréis antes en la aplicación para comprobar cómo lo quieren exactamente, porque por ejemplo el registro general de la Administración del Estado, la documentación tienes que presentarla en formato JPG, PDF, etcétera, con un peso máximo y con un número máximo de documentos. Entonces, tienes que tener en cuenta todos esos aspectos porque si luego el plazo acaba a las 3 y te pones a la 1, pues te puedes encontrar con que no presentas el proyecto. Ser muy claro en los plazos. Y luego, muy importante sobre los proyectos también, ser conscientes que las ayudas no subvencionan todo. Es decir, las ayudas, por ejemplo, no subvencionan los medios internos que utilices, es decir, las horas de funcionario o los materiales que dediques. Es decir, si contratas una empresa externa, te lo subvenciona. Si contratas una empresa externa para que te haga el proyecto, te entra en la subvención, pero las horas que dediques tú para prepararlo, no. Y del mismo modo, hay que tener en cuenta que los plazos de ejecución hay que ser conscientes si el ayuntamiento o el archivo está en condiciones de cumplirlos. Porque al final, si queréis digitalizar 1000 expedientes, esos 1000 expedientes, el día que venga la empresa a digitalizarlos, tienen que estar ordenados, expurgados, preparados, etcétera. Y hay que ser conscientes de si tenemos la documentación preparada o lo que vayamos a solicitar en condiciones para cumplir con los plazos. Por otro lado, respecto a la ejecución del proyecto, estamos encontrando convocatorias que subvencionan actuaciones ya hechas, es decir, que puedes pedir la subvención para una actuación hecha en 2021 y otros que son a futuro. Entonces, que tendrías que tramitar todo el proyecto a posteriori. Por eso también es muy importante jugar con los plazos y ser conscientes de qué somos capaces, porque si luego consigues una subvención de $500.000 de euros para digitalizar el archivo entero y no eres capaz de tener el archivo preparado para ser digitalizado, igual te tienes que plantear que tendrás que contratar también a alguna empresa que te prepare el archivo. Y esto es más complicado de encontrar, o la experiencia que tengo yo es que es complicado. Por lo que es necesario dimensionar el proyecto o la subvención a la capacidad del propio ayuntamiento a la hora de llevar a cabo la ayuda o la convocatoria en la que estemos. Y luego, como os comentaba, hay que tener claro en cada convocatoria qué se subvenciona y qué no se subvenciona. Y como os comentaba, una de las peculiaridades de este tipo de ayudas es que no solo es presentar el proyecto y cumplir el proyecto, sino que introducen toda una serie de obligaciones añadidas para cumplir con todos estos planes de una Europa mejor o de un Estado mejor. El primero de ellos es la aprobación de un plan antifraude de la institución. Los planes antifraude, los controles de cumplimiento legal, se crean en España en 2015, pero no eran de aplicación y no son de aplicación todavía a las administraciones públicas. Pero dentro de los planes de recuperación, pues han decidido que quien quiera tomar parte en los mismos, pues tiene que dotarse de un plan antifraude, que luego veremos
qué contenido tiene que tener. También debemos respetar los principios de la economía circular. Deberemos evitar impactos significativos en el medio ambiente, como veremos después. No puede haber doble financiación, no puede haber incompatibilidad con las ayudas de Estado. Luego hay un sometimiento a un control posterior, que también veremos a continuación, y un seguimiento a lo largo del proceso. Y te exigen la emisión de unos informes para controlar que efectivamente se van cumpliendo con los objetivos. Porque uno de los problemas que tiene España con las subvenciones o con los proyectos europeos es que obtenemos muchos, pero luego no somos capaces de ejecutarlos. Entonces, de ahí que, por ejemplo, se hayan creado los PERTEs, porque se considera que el sector privado tiene más capacidad de ejecutar y de gastar o de llevar a término la subvención que el sector público. En cuanto al plan antifraude, comprende una serie de pasos y de documentos. En primer lugar, se tiene que constituir en el ayuntamiento un comité antifraude que será quien haga el seguimiento de que efectivamente se cumplen estas medidas. Además, se verá elaborar un plan de medidas antifraude, donde se definen cuáles son los riesgos y cuáles son los mecanismos para evitarlos. Del mismo modo, se tendrá que hacer una declaración institucional sobre la lucha contra el fraude, que es en Internet hay modelos, aprobar un código de conducta de los empleados, rellenar las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de todos los que intervengan en cualquier procedimiento y luego crear canales de denuncia, tanto internos como externos, para que puedan poner denuncias. Peculiaridad, que tienes 90 días desde que te conceden la subvención para hacer todo esto. 90 días hábiles, que es un detalle, pero 90 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si os dan una subvención mañana, pues de aquí a, estamos en mayo, pues en agosto tenéis que tener todo esto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Es cierto que aquí en Baleares tenemos la posibilidad de adherirnos a un protocolo de la Oficina Anticorrupción de les Illes Balears y colabora en parte de estas medidas. Y también es cierto que si vais a Es Público o a cualquier plataforma, ya hay modelo de todos los documentos. Pero hay que adaptarlo al ayuntamiento y hay que hacer los test de evaluación de riesgos, etcétera. Y esto es una pata que no afecta al archivo, pero que sin esta pata no tienes la subvención, porque una de las declaraciones o compromisos que asumes es cumplir con las medidas antifraude. Entonces, se tiene que ser consciente de esta necesidad de los planes antifraudes. Lo mismo pasa con evitar impactos significativos en el medio ambiente. Es decir, que en el desarrollo del proyecto, las medidas de ejecución no pueden causar ningún perjuicio significativo, que es el DNSH en inglés, el Do Not Significant Harm, a los objetivos medioambientales que se definen en el Reglamento de la Unión Europea 2020-852, que son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marítimos, que yo digo en un archivo que tiene que ver esto, pero bueno, la transición hacia la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas. En un contrato o en un proyecto vinculado a transformación digital no son aspectos muy significativos, pero, por ejemplo, nosotros una de las convocatorias en las que hemos solicitado es la reconversión de una zona húmeda del municipio. Ahí, obviamente, sí que hay importantísimos aspectos, como, por ejemplo, qué material vas a utilizar para los senderos. Entonces, son aspectos que se tienen que tener en cuenta y sobre los cuales te tienes que pronunciar en la memoria. Por lo cual, tendréis que tener un poco de imaginación para hablar un poquito de cómo evitas estos impactos significativos en un proceso de transformación digital. Por lo demás, también la normativa articula los procedimientos de control posteriores a la concesión de las ayudas. El órgano principal en el ayuntamiento en materia de los controles será la intervención municipal, que será quien tendrá que desarrollar los hitos y controlar. Aquí es un aspecto importante, volvemos a lo mismo. Tradicionalmente, cuando la intervención fiscaliza una subvención, comprueba la factura y que está hecho el trabajo. Ahora no. Ahora está hecho el trabajo, lo has pagado y hemos consolidado los hitos pretendidos con este proyecto. Esta información la remitirá a la Intervención General de la Administración del Estado, el IGAE, que es quien a su vez hace el chequeo de la misma a través de unos puntos fijos que están automatizados y será quien envíe la información a la Unión Europea, que es el órgano
último de fiscalización de esta materia a través de la Comisión Europea y de sus órganos comunitarios, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas, etcétera. Como podéis ver, hay muchos controles y esos controles ya no van solo a que se haga el trabajo. La intervención municipal también tendrá que verificar que ha habido, que se ha hecho el plan antifraude, que se han completado las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, que se han conseguido los objetivos perseguidos en el proyecto. Y esta información la enviarán a Madrid, al IGAE, y el IGAE presentará en nombre de España todos los proyectos a la Comisión Europea. Puede haber un control posterior por parte de las instituciones europeas sobre las ayudas concedidas. Entonces, puedes tener la suerte o la mala suerte de que llamen de Bruselas y que me envíes o que aparezca alguien a revisar que efectivamente se ha llevado el proyecto a cabo. Aunque es cierto que por los planes de auditoría que están manejando, la posibilidad que nos toque es baja, porque el porcentaje de proyectos que se tienen que fiscalizar o que fiscalizarán desde Europa es muy bajo, por lo que sería mala suerte que tocase a uno de nosotros. Pero hay que ser conscientes de que puede aparecer un representante de la Comisión Europea a fiscalizar la materialidad de la inversión que se ha llevado a cabo. Por último, hay que comentar también brevemente las peculiaridades en materia de contratación. Volvemos a lo mismo. Antes os comentaba que el Estado ha desarrollado los PERTEs porque considera que la Administración no está capacitada para gastar los 150.000 millones o la parte que nos toque de ayudas europeas. Por este motivo, se ha intentado agilizar el procedimiento de contratación para facilitar que los proyectos públicos de las distintas administraciones se puedan llevar a cabo. Esto se hizo a través del Real Decreto Ley 36/2020 de medidas urgentes para la modernización. Y lo que hace este Real Decreto es facilitar que los expedientes se puedan tramitar por urgencia, aunque deja claro que no se pueden tramitar todos por urgencia. Y, desde mi opinión, una buena gestión te evitas el trámite de urgencia, porque al final en un servicio, que es lo que nos movemos, podemos estar bajando de 15 a 8 días y esta semana la puedes ahorrar de otras formas y no tienes una posibilidad de un recurso por ello por urgencia. Luego, el Estado ha decidido que los procedimientos se tramiten por el procedimiento abierto simplificado. Que aunque su nombre diga que es simplificado, la realidad es que tampoco es que ganes tanto tiempo de un ordinario y tiene ciertas dificultades para las empresas pequeñas, sobre todo. Entonces, si contáis con que alguno de los trabajos de esa subvención pueda ser llevado a cabo por alguna pyme o empresa del municipio, habrá que tener en cuenta que para presentarse tendrá que estar dado de alta en el registro oficial de licitadores, que es un trámite electrónico y tiene que o bien pedir el alta o tenerla tramitada antes de que se le adjudique el contrato. Y es una tramitación que puede llevar sin problemas 2 meses. Entonces, eso para contratos grandes o con empresas grandes no hay ningún problema porque todos están dados de alta, pero en el momento que si tiene que entrar alguna empresa pequeña, pues habrá que trabajar con ellos proactivos de que se inscriban en el registro para que luego no te encuentres que el día que acaba el plazo, pues no puedo presentar la oferta. Además, es un procedimiento completamente electrónico y esto hace que sea un poquito más ágil, pero luego por plazos tampoco se gana mucho más. Por facilitar, pues la ley establece que las juntas consultivas de contratación tienen que redactar pliegos tipos y es el caso de la Junta Consultiva de Baleares, que ya ha redactado el pliego tipo para los abiertos simplificados de los mecanismos de recuperación, por lo que en la página web de la Junta ya están los pliegos que simplifica bastante el procedimiento. Por lo demás, también hay que señalar que la Junta Consultiva de Contratación del Estado hace una serie de propuestas o recomendaciones para la tramitación de los expedientes e incide mucho en que tengamos bien claro qué queremos contratar y cómo vamos a elegir a la empresa contratista. Porque si no, luego tendremos problemas, sobre todo a la hora de la ejecución, que no te cumplirán y estaremos en líneas de ayudas que tienes un calendario que cumplir para no perder la ayuda. Además, deberemos comprobar y asegurarnos que cumplimos con el plan de recuperación, porque nos han dado la ayuda para contribuir a esa recuperación. Y además hay que incorporar el análisis a la evaluación del riesgo de fraude, la corrupción o el conflicto de interés en ese contrato. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el expediente cada persona que firme deberá firmar una declaración de que no tiene ningún interés o ningún conflicto de intereses, que es un concepto más amplio que la incompatibilidad, en el resultado del contrato. Por lo demás, también yo quería incidir que, como os he comentado, las ayudas van vinculadas a la consecución de hitos. Y entonces, la
la línea que se está siguiendo es que si tú cumples el hito, la subvención te la van a dar íntegra. Por ejemplo, si tú entras en una convocatoria contra el desempleo juvenil y programas que vas a hacer formación a 100 jóvenes para que se puedan integrar al mercado laboral, si tú has dado la formación a los 100 jóvenes, has cumplido el hito. Entonces, si te da una subvención de 100.000 euros para la formación, te doy los 100.000 euros, aunque hayas adjudicado el contrato en 93.000. Esto es diferente de lo que vemos normalmente con las subvenciones o con las ayudas de la comunidad autónoma, que si hay una rebaja en el precio de licitación, hay una bajada también del importe de la subvención. Entonces, aquí hay que tener en cuenta porque esto nos puede permitir configurar los criterios de adjudicación buscando una mayor calidad u otras prestaciones. Porque el peso ya no tiene por qué ser, el peso del precio ya no tiene que ser determinante para la adjudicación del contrato. Por lo demás, la Junta también insiste en aspectos que deben estar en los pliegos, los hitos y los objetivos, definir exactamente ese cronograma de actuaciones y cómo lo vamos a cumplir en plazos y cómo lo vamos a controlar, referencias sobre el etiquetado verde, el etiquetado digital de las prestaciones, las medidas antifraude, las declaraciones antifraude, que se cumplirán las obligaciones de información, que aquí vamos a un paso más y, por ejemplo, se obliga a aportar información sobre los titulares reales de las empresas, que esto es otra lucha contra el fraude, para evitar que no haya, por ejemplo, una persona con prohibición de contratar que sea el titular a través de una sociedad pantalla y esté ganando dinero una entidad que no puede contratar con la administración. Entonces, es un paso más adelante. Y esto servirá también de experiencia porque lo más probable es que la siguiente ley de contratos ya incluya todas estas obligaciones. De hecho, en Formentera ya se han pedido también estas peticiones en las playas. Y luego toda una serie de normas de la conservación de la documentación y de compromisos en materia de comunicación. Como podéis ver, el sistema es bastante más amplio y además exige un control sobre el propio expediente con las actuaciones realizadas, el control del riesgo de fraude, cómo se abordarían los conflictos de interés y cómo se ha verificado que no hay una doble financiación. Como podéis ver, el procedimiento de contratación es el mismo, pero con factores añadidos que se deben tener en cuenta desde el primer momento, sobre todo toda la materia del cumplimiento antifraude, por cuanto los plazos que se van a tener son cortos cuando lo tengas que llevar a cabo. Para finalizar, os he puesto una diapositiva que la tendréis en la presentación que os colgarán, donde están las páginas web donde podéis encontrar la información, que está en la página de la FEMP y el plan de recuperación. En la página de la FEMP, además, encontráis las convocatorias que están abiertas, al igual que en el plan de recuperación, y podéis ir viendo qué opciones hay. Por lo demás, comentaros que en las líneas anunciadas para este semestre hay una línea para transformación digital de entidades locales dotada con 150 millones de euros. Por lo que hay dinero para esto, 150 millones. Tened en cuenta que la transformación digital no solo son los archivos, pero hay una línea comprometida de 150 millones para este tipo de acciones. Y tanto podremos optar a las líneas que sean del Estado como de la comunidad autónoma. Pues nada, pues muchísimas gracias. No, si hay alguna pregunta, espero que no, pero... Hola, què tal? Hola. Sí, és que bueno, jo m'ha estranyat un poc el nivell d'escala en què se poden demanar aquestes ajudes. Pensava que ajudes per projectes molt petits, demanar-les directament a Next Generation, diguéssim, no era possible, sinó que s'havien de vehicular a través de plans més generals de l'administració autonòmica o de l'administració estatal, i això de que una institució petita, un ajuntament petit, pogués presentar un projecte relativament petit, com una digitalització d'un arxiu, bueno, pensava que no era possible i m'alegra si ves, però... Sí que és possible i heu de tenir en compte que la planta municipal espanyola, si no compta amb els municipis petits, no té viabilitat, perquè el 80% dels municipis d'Espanya tenen menys de 5.000 habitants. I hi ha línies que estan enfocades a petites quanties. Per exemple, nosaltres, una que hem tingut nominativa, ens han donat 190.000 euros.
eren nominatives per municipis de més de 50.000 habitants i 190.000 euros, en el nostre cas, que havíem manejat un pressupost de 100 milions d'euros, és poc d'obvé, és a dir, és una ajuda petita. De fet, altres projectes que hem demanat, els que hem demanat, és de 9 milions d'euros, és a dir, movem quantitats més altes, però també hi ha una línia d'ajudes petites, és a dir, perquè al final hi ha una consciència de que l'única forma de que puguin dur a terme el global de la inversió és que tothom participi. Perquè, de fet, com a curiositat, la convocatòria aquesta, que ens han donat 190.000 euros nominatius, va ser tal desastre la convocatòria que van haver d'ampliar els terminis 2 pics perquè els ajuntaments no havien presentat l'ajuda i quedaven els fons sense repartir. I ha hagut altres èpoques, per exemple, ha hagut el plan Zapatero, els fons d'inversió sostenible en els anys 2010, on se feia una quantia nominativa per municipi que era en funció de la població. I, per exemple, en aquesta ajuda que us comentava de 190.000 euros era una nominativa per població i s'ha posat una quantia per habitant del municipi i s'ha donat a tots els municipis de més de 50.000 euros, de més de 50.000 habitants. Per la qual sí que hi ha la possibilitat de municipis petits. Del mateix modo que en el sector privat hi ha ajudes finançades amb aquests fons que acabaran a una rehabilitació d'una casa d'un particular. És a dir, perquè hi ha moltes línies d'acció, estan parlant de molt de dobbers i, en cert modo, se troben en dificultats de com gestionar els dobbers i de que les subvencions siguin a termini. I sí que poden entrar. I penseu que hi ha les convocatòries que hi ha en l'Estat i després hi ha convocatòries que hi seran les comunitats autònomes finançades amb aquests fons. I sí que entren. I el que us comentava, nosaltres que tenim donat de 190.000 euros, que és una quantitat petita per un context d'aquests ajuntaments. I no heu de perdre aquesta perspectiva que hi ha altres línies de subvenció, com pugui ser la del Consell de cada any, que són quantitats més petites, però que també permet. O sigui, està enfocat i està clar, 50 o 80, crec que hi ha 200 municipis que tenen més de 50.000 habitants. No poden fer tot. A part, impediries que les ajudes s'activin a totes bandes i hi ha altres línies d'acció que és lluitar contra l'Espanya vaciada i aquest tipus de mesures que s'han de coordinar a través dels ajuntaments. Ja, moltes gràcies.